Hola, mi nombre es Sandra Evelyn Huerta Soriano. El día de hoy les voy a compartir el tema estructura de las canciones. Acompáñenme en los siguientes minutos. Pues muy bien, en primer lugar hay que determinar qué es una canción. Una canción es una composición literaria, a menudo poética, escrita generalmente en verso, a la que se le agrega música. En ella particularmente se usa la voz humana. Fíjense que es muy interesante entender este procedimiento porque justamente uno pensaría que todas las canciones son poéticas y eso no es así. Hay canciones que han sido diseñadas alejadas de los cánones poéticos y que tienen un mensaje muy, muy diferente, incluso yo diría que ajeno a la poesía. Sin embargo, originalmente las letras de las canciones pues fueron creadas con un propósito estético que transmite emociones humanas, que transmite sentimientos y que por supuesto se apega enteramente a un canon poético. Sin embargo, hoy por hoy no necesariamente tiene que ser así. Una canción se escribe con el objetivo, la intención de que se acompañe con música y que es creada precisamente para ser cantada por una o varias voces. Fíjense que en ese sentido hay canciones que bueno, hay que mencionarlo, no necesariamente fueron creadas con ese objetivo. Existen una infinidad de poesías que no tenían en ningún momento dado pensado ser acompañados por música. Sin embargo, hoy por hoy encontramos muchas canciones que originalmente eran solamente un poema. Como ejemplo, tenemos el poema número 20 del señor Pablo Neruda, que hoy por hoy podemos encontrarlo pues hecho canción. También encontramos la canción de la Niña de Guatemala y también, bueno, pues fue un poema escrito en su momento por el señor José Martí y que después es desarrollado pues en una canción estilo trova, estilo bohemio. Así que así podemos encontrar ejemplos extensos al respecto. Pero sí debo señalar también que originalmente una canción sí está escrita para ser acompañada con música y ser cantada por una voz humana. Muy bien, antes de pasar a los elementos que conforman una canción, también hay que mencionar que las canciones pertenecen al género lírico, porque precisamente el género lírico tiene como base fundamental los versos, la poesía, la expresión de sentimientos sobre todo. Yo creo que ese es el objetivo inicial. Les decía hace un rato, hay canciones que hoy por hoy ya no tienen como finalidad el crear precisamente poesía. Hay canciones que expresan mensajes que no tienen necesariamente que ver con el amor o con la expresión de poesía o con la expresión de algún otro sentimiento humano o algún otro valor humano. Más bien tienen que ver con mensajes quizás políticos, con mensajes con un tinte muy distinto, incluso con tintes sociales, ¿no? Entonces, de pronto, pues no encontramos quizás propiamente poesía. Sin embargo, eso hoy por hoy, bueno, tiene una extensa variedad, así que, bueno, tenemos la libertad de expresarnos del modo que mejor nos parezca. Ahora sí paso a los elementos. Bueno, pues una canción a menudo tiene versos, estrofas, estribillos y ritmo. Por ritmo aquí vamos a entender sobre todo pues la letra. Ajá, la escritura precisamente del verso de una canción. Vamos a pasar al verso. Bueno, son las oraciones que estructuran una estrofa y es la unidad básica de la letra de la canción. Pensemos precisamente en un cuento, por ejemplo, que es un producto del género narrativo y que está escrito en prosa, es decir, en párrafos. Un párrafo se constituye por renglones, ¿no? Por ejemplo, un párrafo puede tener entre 5 o 6 renglones. Bueno, ese renglón que utilizamos como unidad básica para construir un cuento, en una canción se llama verso. Es decir, esa línea, esa frase, ese renglón, en una canción se llama verso. Y que a menudo bien puede tener una rima o puede ser un verso que no tenga rima. Ahora, bueno, los versos libres, la verdad, no tienen esa connotación. No están obligados, no se tiene como una regla fundamental el que rime. Sí, por supuesto, le da un estilo, pero no está obligado de ninguna manera.
Pasemos a la estrofa. Bueno, como les decía, si en el cuento a esta estrofa le llamamos párrafo, bueno, aquí es llamado estrofa. En una canción, en el texto lírico se llama estrofa. Y la estrofa pues es el conjunto de versos que componen precisamente a una canción, que pueden estar definidos por la rima, el ritmo, el número de versos, etcétera. De hecho, por ejemplo, el señor Pablo Neruda, cuando escribió el libro de 100 poemas de amor para Matilde Urrutia, él utilizó tercetos precisamente, ¿no? Él utilizaba tercetos para crear precisamente sus poemas de amor. Bueno, encontramos ahora los estribillos. Estos estribillos son este conjunto de estrofas, o esta estrofa específicamente, que a menudo se repite en una canción. Y sí, de hecho, a veces encontramos que las canciones tienden a repetir una parte, un mensaje, que bien puede ser el tema fundamental de la canción, pero también puede ser, digamos que los versos mucho más pegajosos, mucho más rítmicos, y que nos es imposible, ¿no?, dejar de cantar en la mente. Veamos un breve ejemplo. Bueno, yo elegí la canción de La Cucaracha. Es una adaptación porque encontré varios autores desde, bueno, siglos anteriores que fueron adaptándose y cambiando precisamente la versión. Yo elegí La Cucaracha, que es una versión de la Revolución Mexicana. Es una canción tradicional precisamente y que tiene algún tema relacionado precisamente con la época que se vivía. Vamos a ver un poco su estructura. Voy a comenzar con el primer dato, que es el verso. Los versos, les decía, son estos renglones que conforman a nuestra estrofa. Por ejemplo, un verso aquí puede ser porque no tiene, porque le faltan. O sea, ese rengloncito se llama verso. Otro verso es la cucaracha, la cucaracha. Ese es otro verso. Ya no puede caminar, es otro verso. Y las dos patitas de atrás es otro verso. Es decir, cada uno de los renglones que constituyen a nuestra estrofa se llaman versos. Y como pueden notar, pueden rimar o pueden no hacerlo. Pasemos a la siguiente, que es, bueno, pues la estrofa. En este caso, la estrofa es este párrafo que constituye precisamente la unión de versos. Por ejemplo, aquí tenemos un cuarteto, porque son 4 versos los que precisamente estructuran a nuestra estrofa. Doy lectura a la estrofa. Una vez la cucaracha se metió en un hormiguero y las pícaras hormigas las patitas le comieron. Esa sería pues nuestra segunda estrofa de esta canción, porque la primera estrofa es la anterior. Nuestra segunda estrofa dice así: pobrecita cucaracha anda renga y afligida, caminando a paso lento, escondiéndose de día. Este es otra estrofa. Con esto ya llevamos, bueno, pues 3 estrofas. Y paso a la última estrofa. La cucaracha ya no puede caminar porque no tiene, porque le faltan las 2 patitas de atrás. Hasta este momento, entonces, esta letra de la canción de la cucaracha tiene 4 estrofas y que además son cuartetos. Bien, pasemos ahora precisamente al asunto del estribillo. Como yo les decía, las canciones a menudo tienen una estrofa que se repite. En este caso, nuestro estribillo es tanto la primera estrofa como la última estrofa de este fragmento que yo les estoy compartiendo en este momento. Así que nuestro estribillo sería precisamente el siguiente. La cucaracha ya no puede caminar porque no tiene, porque le faltan las 2 patitas de atrás. Entonces, nuestro estribillo es precisamente esta estrofa que se repite. Bueno, pues ahora quiero compartirles digamos como una especie de debate, una especie de dilema en cuanto a los principios éticos y la música. Fíjense que sí es bien interesante porque durante mucho tiempo la música fue utilizada de muchas maneras. La primera, pues precisamente tuvo que ver con el entretenimiento, con la diversión, pero también tiene funciones, por ejemplo, religiosas. Hay música que precisamente es más seria, mucho más fúnebre, por ejemplo. Hay música que tiene por objetivo la premisa o la enseñanza. De hecho, encontramos letras que tienen precisamente la opción que cuando los alumnos
la estamos cantando, nos vamos aprendiendo algunos conceptos, algunas definiciones, ¿no? Sí, hay como bastantes canciones al respecto, están las canciones de los países, las canciones de los planetas, ¿no? Entonces sí podemos encontrar canciones que tienen esta medida pedagógica, esta función pedagógica. Pero también encontramos hoy por hoy canciones, letras de canciones que más bien están generando preocupación, ¿no? Y no solamente, digamos que en un aspecto meramente educativo o pedagógico, ¿no? En un ambiente incluso familiar y social, porque hay letras de canciones que parece están dando pie a que las personas vayan aceptando poco a poquito, temas como la violencia, temas como el suicidio, y que podemos encontrar incluso elementos que pueden mermar los derechos humanos de ciertos grupos minoritarios, ¿no? Grupos étnicos, elementos que pueden generar una discriminación por raza, sexo, color de piel, nacionalidad o género. De hecho, yo creo que hoy por hoy podemos encontrar precisamente esa clase de canciones de manera mucho más constante, ¿no? Estas letras de canciones que afectan sobre todo al género femenino, ¿no? Y que lo menoscaban. No voy a negarlo, también hay canciones que menoscaban al género masculino, ¿no? Que también lo hacen ver de manera muy negativa. Bueno, esto es solo una breve reflexión. La verdad es que aquí tendríamos que analizar un poco qué estamos escuchando, qué letras estamos colocando en nuestros gustos musicales, porque yo creo que aquellas canciones que afectan a cualquier ser humano, y también lo voy a decir, a cualquier ser vivo, no deberían ser repetidas, ¿no? Entiendo este aspecto de la libertad de expresión, que es evidentemente una de las primicias de nuestra constitución política. Yo creo que esto solamente es una reflexión, porque todos tenemos el derecho de escuchar lo que quieramos y de divertirnos con la música que quieramos, ¿no? Sin embargo, pues sí es una preocupación, es un aspecto que profesores, profesoras, tenemos bien a pues digamos que desentrañar con nuestros alumnos. Así que bueno, pues ahí les dejo este aspecto ético sobre la selección de música. Muy bien, bueno, pues les comparto la fuente de consulta. En este caso es el libro de texto de segundo grado español. En este caso editorial SM, edición segunda. Muy bien. De mi parte, bueno, pues eso sería todo. Solo me resta desearles una feliz Navidad, un próspero año nuevo, que todos sus proyectos se materialicen, que puedan adquirir los aprendizajes esperados del ciclo escolar 2020-2021. Sé que ha sido un ciclo escolar muy peculiar, sin embargo, en esa misma peculiaridad encontramos herramientas, encontramos instrumentos que nos han podido precisamente coadyuvar y apoyar, ¿no?, el aprendizaje tanto de alumnos como profesores. De verdad, mis mejores deseos a cada uno de ustedes y que todos sus sueños se hagan realidad. Un abrazo, feliz Navidad. Hasta luego, bye.